El fútbol no es solo un juego, es una guerra. Odio, orgullo y batallas que van más allá del campo. Desde equipos que han peleado por décadas hasta jugadores que definieron una era. Te presentamos las rivalidades más intensas del fútbol. Pero cuidado, hay una en especial que dividió el mundo del fútbol. ¿Sabes cuál es? No hay clásico en el mundo más pasional y peligroso que Boca Juniors contra River Plate. Dos equipos que dividen Argentina, que han llevado su rivalidad al límite dentro y fuera del campo. Todo comenzó en los barrios de Buenos Aires en 1913, cuando estos equipos se enfrentaron por primera vez. Con el tiempo, cada uno construyó su identidad. River, el millonario, con su fútbol elegante, y Boca, el equipo del pueblo, con su garra y pasión. Pero la rivalidad alcanzó su punto máximo en 2018, cuando se enfrentaron en la final más importante de su historia, la Copa Libertadores. Un duelo que terminó en caos total. El partido de vuelta tuvo que suspenderse luego de que los hinchas de River atacaran el bus de Boca con piedras y gas pimienta. La situación fue tan grave que la Conmebol trasladó la final a Madrid. River ganó en el Santiago Bernabéu, desatando la locura en sus hinchas y el dolor en los de Boca. Pero la herida sigue abierta, y los hinchas de Boca no lo olvidan. En cada clásico, se encargan de recordarles a los de River su peor pesadilla, el descenso del 2011. Los fantasmas de la B aparecen en cada superclásico, demostrando que esta rivalidad nunca tendrá un punto final. Cuando el Real Madrid y el Barcelona se enfrentan, el mundo entero se detiene. No es solo un partido, es una batalla por historia, títulos y orgullo. El primer enfrentamiento fue en 1902, pero la rivalidad explotó en los años 50 con el fichaje de Alfredo Di Stéfano. El Barcelona lo tenía prácticamente cerrado, pero el Madrid intervino y terminó llevándose a la estrella argentina. A partir de ahí, la guerra entre ambos equipos nunca se detuvo. Las goleadas también han sido parte de la historia. En 1943, el Real Madrid logró la mayor paliza en un clásico con un escandaloso 11-1 en Copa del Rey. En 1974, el Barcelona se vengó con un 0-5 en el Bernabéu, con un Johan Cruyff que destrozó a los blancos. En 1995, el Madrid aplastó al Barça con un 5-0, con un hat-trick de Zamorano que quedó para la historia. Pero en 2009, el Barcelona devolvió el golpe con un inolvidable 2-6 en el Bernabéu, con Messi y Xavi liderando una exhibición total. Y en 2015, el Barça volvió a silenciar el Bernabéu con un 0-4, con goles de Suárez, Neymar e Iniesta, mientras los aficionados madridistas abandonaban el estadio antes del final. En la era moderna, la rivalidad llegó a su punto máximo con Mourinho y Guardiola en los banquillos y Cristiano y Messi dominando el campo. Cada partido era una guerra llena de tensión y polémicas. Desde el calma de Cristiano hasta Messi mostrando su camiseta en el Bernabéu, los clásicos han dejado momentos inolvidables. Hoy, una nueva generación sigue escribiendo esta historia. Pero hay algo que nunca cambiará: cuando Madrid y Barcelona se enfrentan, no hay amistad, solo una batalla sin tregua. En México, hay un partido que paraliza a todo el país: América vs Chivas. Un duelo que no solo define la grandeza, sino que enfrenta dos filosofías completamente opuestas. La rivalidad nació en los años 50, cuando el Guadalajara dominaba el fútbol mexicano con su legendario campeonísimo. Mientras tanto, el América era un equipo más, hasta que Emilio Azcárraga, dueño de Televisa, compró el club y lo convirtió en una potencia con fichajes millonarios. Desde entonces, la guerra se intensificó. Chivas representa al fútbol con identidad nacional, solo con jugadores mexicanos, mientras que el América es el equipo del poder y las estrellas extranjeras. O los amas o los odias, no hay punto medio. Los 80 fueron una de las épocas más violentas del clásico. En la final de 1984, el América venció a Chivas, desatando una bronca que dejó imágenes para la historia. 2 años después, en 1986, un partido terminó en una batalla campal con jugadores, árbitros y hasta la policía involucrados. Con el tiempo, la rivalidad pasó de las patadas a los gestos. Cuauhtémoc Blanco se convirtió en el gran villano de Chivas, mientras que Ramón Ramírez representaba el orgullo rojiblanco. Hoy, la rivalidad sigue viva. No importa cuántos títulos tengan, quién gane más clásicos, quién tenga la plantilla más fuerte. En México, hay una verdad absoluta: o eres del América o eres de Chivas. Cuando Brasil y Argentina se enfrentan, el fútbol se convierte en una batalla. Dos países que viven el fútbol con pasión, dos selecciones llenas de historia y talento, y un odio deportivo que se ha construido durante décadas. Todo comenzó en 1914, cuando jugaron por primera vez en un amistoso que Brasil ganó 3-0. Desde entonces, cada partido se convirtió en una guerra, y la rivalidad solo creció con los años. Uno de los momentos más icónicos ocurrió en el Mundial de 1990, cuando Maradona dejó atrás a toda la defensa brasileña y asistió a Caniggia para eliminar a la verde-amarela en octavos de final. Un golpe que Brasil nunca olvidó. Pero en 1994, Brasil tuvo su revancha. Con Romário como figura, eliminaron a Argentina en octavos y terminaron ganando el Mundial, demostrando quién mandaba en ese momento. Las finales entre ambos equipos han sido épicas. En 2004, Argentina estuvo a segundos de levantar la Copa América, pero Adriano empató en la última jugada y Brasil ganó en penales, en una de las derrotas más dolorosas para el albiceleste. Pero en 2021, Argentina rompió la maldición. En el mismísimo Maracaná, Ángel Di María marcó el gol del triunfo y Messi levantó su primer título con la selección, en una victoria histórica para los argentinos. Brasil y Argentina han tenido leyendas como Pelé, Maradona, Ronaldo, Messi y Neymar,
y aunque haya respeto fuera de la cancha, cuando se cruzan, la rivalidad se siente en cada jugada. Alemania e Inglaterra han llevado su rivalidad más allá del fútbol. Es historia, es política, es orgullo nacional, y cada vez que se enfrentan, el pasado vuelve a la cancha. Todo comenzó en 1966, cuando Inglaterra ganó su único mundial tras vencer a Alemania en la final. Aquel partido dejó una de las jugadas más polémicas de la historia, un Limate que pegó en el travesaño y rebotó en la línea de gol. Los ingleses celebraron, los alemanes protestaron, y hasta el día de hoy sigue siendo un debate sin resolver. Pero Alemania no tardó en devolver el golpe. En Italia 90, ambas selecciones se enfrentaron en semifinales. Tras un partido tenso, todo se definió en penales, donde los ingleses fallaron y los alemanes avanzaron a la final. Inglaterra quedó destrozada, y desde entonces, los penales se convirtieron en su peor pesadilla contra los alemanes. 6 años después, en la Euro 96, la historia se repitió. Alemania eliminó a Inglaterra otra vez en penales, en Wembley, frente a todo su público. Para los ingleses, era una maldición que parecía no tener fin. Pero en 2001, Inglaterra tuvo su venganza. En un partido de eliminatorias, destrozaron a Alemania 1-5 en Múnich, con un hat-trick de Michael Owen. Fue una victoria histórica, pero los alemanes aún tenían la última palabra. En Sudáfrica 2010, Inglaterra pudo empatar un partido clave con un golazo que cruzó la línea, pero el árbitro no lo concedió. Alemania aprovechó y terminó goleando 4-1, dejando otra herida en la historia inglesa. Finalmente, en la Euro 2020, Inglaterra rompió su maldición y eliminó a Alemania en Wembley. Para los ingleses, fue una redención después de décadas de sufrimiento. Hoy, Alemania e Inglaterra siguen siendo dos gigantes del fútbol. Y aunque el respeto es mutuo, cuando se enfrentan, el pasado siempre regresa. Argentina e Inglaterra no solo han chocado en la cancha, sino en la historia. Un enfrentamiento lleno de tensión, donde cada partido significa más que fútbol. Todo empezó en 1966, cuando Inglaterra eliminó a Argentina en un partido lleno de polémicas arbitrales. La imagen de Antonio Rattín, capitán argentino, negándose a abandonar el campo tras ser expulsado, quedó marcada en la historia. Pero lo que realmente encendió la rivalidad fue lo que hizo después, sudado y cubierto de lodo. Se sentó en la alfombra roja de la reina de Inglaterra, como protesta por el arbitraje. Pero en 1986, la historia cambió. En los cuartos de final del Mundial de México, Diego Maradona escribió las páginas más icónicas de esta rivalidad. Primero, con el famoso gol con la mano, y luego, con el mejor gol de todos los tiempos, dejando atrás a medio equipo inglés. Años después, en 1998, Inglaterra buscaba venganza. Pero tras una expulsión de David Beckham y una tanda de penales, Argentina volvió a eliminar a los ingleses. En 2002, la historia cambió. Un penal de Beckham le dio la victoria a Inglaterra, cerrando una herida de 4 años antes. Hoy, aunque no se enfrenten tan seguido, cada cruce entre Argentina e Inglaterra revive la historia. No es solo fútbol, es orgullo nacional. No todas las grandes rivalidades duran décadas, algunas explotan en segundos. Antonio Conte y Thomas Tuchel protagonizaron una de las rivalidades más intensas en la historia de la Premier League. En 2022, Chelsea y Tottenham se enfrentaron por la liga inglesa. Un partido caliente, lleno de roces dentro y fuera del campo. Cada gol era una provocación. Cuando el Tottenham empató el partido, Conte celebró con furia. Pero minutos después, el Chelsea volvió a ponerse arriba y esta vez fue Tuchel quien salió corriendo por la banda enloquecido. Al final del partido, llegó el momento más tenso, un apretón de manos que casi termina en pelea. Tuchel no soltó a Conte. Conte se giró furioso, y ambos se encararon cara a cara hasta que los separaron. Después del partido, intentaron restarle importancia, pero la rivalidad quedó marcada. Aunque hoy dirigen en diferentes ligas, su enfrentamiento será recordado como uno de los momentos más intensos en la Premier League. La Premier League tuvo muchas rivalidades, pero pocas tan intensas como la de Arsene Wenger y Sir Alex Ferguson. Dos entrenadores, dos estilos, y una guerra que definió una era. Cuando Wenger llegó al Arsenal en 1996, Ferguson y el Manchester United dominaban Inglaterra. Pero el francés revolucionó el fútbol inglés con su estilo ofensivo y su filosofía de juego. La tensión explotó a finales de los 90 y principios de los 2000. Cada partido era una guerra. Arsenal y United se repartían la Premier, mientras en la cancha los jugadores chocaban con todo. King contra Vieira, Van Nistelrooy contra los defensores del Arsenal, nadie daba tregua. En 2004, Wenger hizo historia con su Arsenal invencible, el único equipo en ganar la Premier sin perder un solo partido. Incluso Ferguson tuvo que admitir que era un logro único. Con los años, la rivalidad se transformó en respeto. Cuando Wenger dejó el Arsenal en 2018, Ferguson fue el primero en homenajearlo. Pero una cosa es segura, su duelo quedó marcado en la historia de la Premier League. Guardiola y Mourinho no solo son dos de los entrenadores más exitosos de la historia, también han protagonizado una de las rivalidades más intensas del fútbol moderno. Curiosamente, su historia comenzó en el mismo equipo. A finales de los 90, Mourinho era asistente en el Barcelona y Guardiola su capitán en el campo. Pero con el tiempo, pasaron de compartir ideas a convertirse en enemigos futbolísticos. El primer gran choque llegó en 2010. Mourinho, al mando del Inter, eliminó al Barcelona de Guardiola en Champions con un planteamiento defensivo impecable. Mientras el Barça reclamaba juego sucio, Mourinho celebraba en el Camp Nou. Pero la guerra total comenzó cuando Mourinho llegó al Real Madrid en 2010.
Durante 2 años, los clásicos se convirtieron en batallas de alta tensión, con expulsiones, polémicas y hasta el famoso dedazo de Mariño o Tito Vilanova. Años después, la rivalidad continuó en la Premier League. Guardiola dominaba con el Manchester City, mientras Mariño intentaba frenarlo con el United. Aunque la diferencia de estilos era evidente, la tensión entre ambos nunca desapareció. Hoy, sus caminos están separados, pero cada vez que se cruzan, la tensión se siente en el aire, porque Guardiola y Mariño no solo compiten por títulos, compiten por el legado. Durante casi 2 décadas, hubo un debate en el fútbol mundial: ¿quién fue el mejor portero de su generación? Iker Casillas o Gianluigi Buffon. Buffon fue un símbolo de Italia y la Juventus. Casillas, la muralla del Real Madrid y España. Mientras uno levantaba la Copa del Mundo en 2006, el otro comenzaba su era dorada con España en 2008 y 2010. Se enfrentaron muchas veces, en clubes y selecciones. Italia contra España, Juventus contra Real Madrid, 2 leyendas que siempre competían por ser el número 1. Casillas lideró a España en su época más gloriosa, ganando 2 Eurocopas y un Mundial. Buffon, aunque sufrió derrotas dolorosas, siguió siendo una leyenda y nunca dejó de pelear. Al final, más que una rivalidad, Casillas y Buffon demostraron respeto mutuo. 2 leyendas bajo los 3 palos, 2 nombres que estarán para siempre en la historia del fútbol. Cuando se habla de defensas legendarios en España, hay 2 nombres que siempre destacan: Gerard Piqué y Sergio Ramos. 2 líderes, 2 estilos distintos y una rivalidad que se vivió en cada clásico. Desde jóvenes, se convirtieron en símbolos de sus equipos. Piqué, la elegancia y el juego limpio del Barcelona. Ramos, la garra y la agresividad del Real Madrid. Cada clásico entre ellos era una batalla sin tregua. Ramos no dudaba en ir al límite con entradas duras, mientras que Piqué siempre aprovechaba para lanzar indirectas y calentar los partidos. Sus enfrentamientos eran físicos, pero también psicológicos. Pero fuera de los clásicos, se entendían a la perfección en la selección española. Juntos, fueron clave en la defensa que llevó a España a ganar la Euro 2012 y a competir en varios torneos internacionales. Hoy, la rivalidad ha quedado atrás. Ambos dejaron su huella en el fútbol, demostrando que, aunque fueran enemigos en la cancha, también fueron compañeros en la historia. El fútbol ha tenido muchas rivalidades, pero ninguna como esta. Durante más de 15 años, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo dividieron al mundo. ¿Quién es el mejor de todos los tiempos? Todo comenzó en 2007. Messi ya brillaba en el Barcelona y Cristiano Ronaldo dominaba en el Manchester United. Ambos eran jóvenes promesas, pero nadie imaginaba lo que vendría después. En 2009, Cristiano llegó al Real Madrid y la rivalidad explotó. Por una década, la liga tuvo a los 2 mejores jugadores del mundo, compitiendo cada año por títulos, récords y balones de oro. Messi destrozó al Madrid con un 5-0 inolvidable, pero Cristiano respondió con goles y gestos icónicos. En cada clásico, uno buscaba superar al otro. Año tras año, intercambiaban el trono del fútbol mundial. Cuando uno ganaba un Balón de Oro, el otro respondía con más goles y títulos. Con el tiempo, ambos dejaron España, pero su legado siguió intacto. En 2020 se enfrentaron en Champions, y en 2022, Messi logró el mayor título de todos, la Copa del Mundo. Hoy, la rivalidad ha quedado atrás. Ya no es una guerra, es respeto entre 2 leyendas que llevaron el fútbol a otro nivel. Estas fueron algunas de las rivalidades más intensas en la historia del fútbol. Duelos que nos dejaron momentos inolvidables y marcaron una era. Pero hay historias todavía más polémicas. Haz clic aquí y descubre esos momentos.